nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre amado, nuestro Padre Abba, nuestro Padre Jehová. Le damos gracias en este tiempo, en esta mañana, en esta oración. Bendecimos su santo nombre, santificamos su santo nombre, bendecimos su persona, bendecimos el ser divino de nuestro Padre y confesamos que Él es divino, que Él es Dios todopoderoso, que Él es Dios todo amoroso, que Él es Dios todo justo, todo santo, todo benigno, que nuestro Dios y Padre es todopoderoso, todopotente. Por eso en esta mañana le decimos a nuestro Padre que confiamos plenamente en Él, porque Él es nuestro Padre Dios. Él no es un Padre humano, no es un Padre de tierra, es un Padre divino. Bendecimos a nuestro Dios Padre Creador, sabiendo y reconociendo que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos sustenta, sabiendo que nuestro Padre tiene pensamientos de bien, que nuestro Padre tiene sentimientos de bien para nosotros, tiene acciones de bien para nosotros. Damos gracias porque nuestro Padre nos ha bendecido en gran manera en Cristo Jesús, con Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Por eso en este tiempo de fe bendecimos al Señor, dándole gracias primeramente por esta salvación tan grande, por esta filiación que nos ha hecho nuevamente a Él. Le damos gracias porque nuestro Padre, nuestro Dios, se convirtió en Padre para proveernos su amor, y ese amor vino provisto por medio del Hijo, por medio de Cristo. Por eso damos gracias por toda la obra del Padre, por toda la obra del Hijo y por toda la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también hace una obra maravillosa en nosotros. El Espíritu Santo nos está perfeccionando, nos está ayudando, nos está iluminando, nos está empoderando para que nosotros podamos cada vez entender más el amor de Dios y poderlo disfrutar, y que podamos nosotros también participar de este supremo llamamiento. Por eso en este día nos presentamos en oración con acción de gracias, nos presentamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, diciéndole a nuestro Padre que confiamos y le damos gracias a Él por esta obra tan maravillosa que Él ha hecho en nuestras vidas, como es darnos a su Hijo para ser nosotros hoy sus hijos. Él invirtió un hijo para ganar muchos hijos, y nosotros somos hoy los muchos hijos de nuestro Padre Celestial. Por eso también, amada Iglesia, pedimos a nuestro Padre que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe a poder tener luz en medio de la palabra, tener luz en medio de este texto escrito, para nosotros ser alimentados, que la palabra viva que se encuentra en la Escritura pueda venir a nosotros a vivificarnos, a edificarnos, a alimentarnos, a nutrirnos de las riquezas de Cristo Jesús. Hoy vamos a fluir en el Salmo 130. El salmo que tenemos para hoy es el Salmo 130 y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice el Salmo 130, amados: de lo profundo del abismo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, ese es el Salmo 130, el salmo que tenemos en este día para poder ser alimentados, ser iluminados, para seguir entendiendo más este propósito tan maravilloso de nuestro Padre y nosotros ser ministrados por su palabra.
el Salmo 130. ¿Qué dice el Salmo 130? ¿Qué dice el salmista? Ese salmo pertenece a los cánticos graduales, a los cánticos que se hacían en ascensión en dirección al templo. Y ese salmista dice en la primera parte del salmo, dice el salmista: de lo profundo del abismo Jehová clama. Él está haciendo un clamor a Jehová. Le está diciendo a Jehová que él lo escuche, que estén atentos sus oídos a la voz de su súplica. Entonces vamos a ver qué le suplica este salmista a Jehová, porque lo que está diciendo es: Señor, esté atento, prepara tu oído, porque yo te voy a hacer una súplica a ti, voy a clamar de lo profundo. Entonces es una necesidad profunda que tiene el autor, es algo que está pidiéndole a Jehová que Dios lo escuche. Entonces dice Jehová que si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse delante de ti? Es que está reconociendo, primero el salmista, está reconociendo que hay algo que lo aflige, hay algo que es más grande que todos sus enemigos, hay algo que está interrumpiendo su paz, hay algo que él sabe que no puede vencer. Dice el salmista: Dios, hay algo con lo que me he encontrado que no puedo yo vencer, he encontrado algo que es más grande que mis fuerzas, es más grande que mi voluntad. He encontrado algo que agobia a todo Israel. Entonces no era un enemigo físico, porque muchas veces los salmistas oraban por protección de sus enemigos y denunciaban a sus enemigos y decían quién eran sus enemigos. Pero en esta ocasión el salmista, al igual que Pablo, encuentra que tiene un gran enemigo por dentro. Entonces Pablo encuentra en algún momento diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Encuentra que el enemigo es el pecado y que se encuentra atrapado dentro de él, que lo lleva a pecar. Dice Pablo la ley del pecado. Entonces igual este salmista en este momento, el salmista llega a descubrir, llega a conocer que de su profundidad, dice: en lo profundo yo clamo a ti, Jehová, porque tengo algo que me agobia. ¿Qué me agobia? El pecado. Entonces él se presenta como pecador. Dice: Jehová, soy pecador, tengo pecado por dentro. ¿Quién? ¿A qué persona que tú puedas mirar hacia la tierra, cuál estará libre de pecado? Pues le dice: ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse libre de pecado? ¿A quién será el único que tú puedes mirar sin pecado? Porque este salmista, si pensamos que es David, aunque no está atribuido a David, pues está diciendo que tiene pecado. Y si era el salmista el que le hacía salmos a Dios, pues cuánto más los que no le hacían salmos a Dios. Lo que muestra que todos los hombres después de Adán somos pecado. No que hacemos pecado, nosotros hacemos delitos, pero nosotros somos pecado, porque nos hicimos uno con el pecado. Adán nos dejó siendo pecadores en naturaleza. Nosotros nacemos hechos pecado. Por eso Dios dijo: el hombre se hizo carne. En Génesis 6 somos pecado. Y por lo tanto, del pecado salen delitos. Los delitos son los frutos de ese pecado. Entonces ahora el salmista reconoce que tiene una naturaleza pecaminosa. Dice: yo soy pecador. ¿Sí? Va delante de Dios y le dice: Señor, tengo algo que me agobia, y es que el pecado me agobia, el pecado está dentro mío, y vengo a ti porque tú eres el único que puede perdonar ese pecado, tú puedes perdonar los pecados. Es que le dice el salmista a Dios, primero reconoce su condición, le dice: soy pecador, he visto que el pecado mora en mí y que por lo tanto me salen delitos que van en contra de tu ley, porque precisamente la ley llevaba a no cometer unos delitos contra Dios y otros contra el prójimo. Entonces el salmista le dice: Señor, tengo una naturaleza de pecado de la cual salen delitos, pero yo no quiero hacer esos delitos y no quiero tener este pecado. Pero le pregunta: ¿a qué hombre tú podrás mirar en la tierra? ¿Qué hombre podrás tú mirar que no tenga pecado?
Le pregunta primero y luego dice, esperaré en Jehová, esperaré en su palabra hasta que Jehová haga la redención con Israel y le quite todos los pecados a Israel. Entonces, primero, ¿qué dice el salmista? Se presenta diciendo, yo tengo el pecado como persona, pero luego dice, Israel también, todo Israel tiene pecado. Israel es pecado. Israel tiene delitos, entonces lo presenta delante de Dios. Entonces, Señor, reconozco, confieso que yo como representante de esta nación tengo pecado, pero también todo Israel tiene pecado, todo Israel tiene delitos. Entonces hace la confesión de pecado, la está haciendo aquí este salmista. Y es una confesión que toda persona debe reconocer, toda persona debe reconocer que todos somos pecadores, que desde Adán hacia adelante, todos los que nacemos de la carne y la sangre, nacemos hecho pecado. Porque el pecado no se hace, el pecado nace. Nosotros nacemos siendo pecado. Y lo que cometemos son delitos. Hacemos delitos. Por eso cuando una persona en una ciudad hace una infracción, no se le dice usted cometió un pecado, se le dice usted cometió un delito o hizo una infracción. Entonces, lo mismo con Dios. Dios tiene una ley y al violar la ley se llaman delitos. Los delitos van en contra de una ley, Dios tiene una ley. Pero ¿quién lo hace? En una ciudad el delito lo hace el infractor, en Dios lo hace el pecador. ¿Y quiénes somos pecadores? Todos nacimos pecadores por Adán. Adán nos dejó constituidos pecadores, Adán nos dejó constituidos pecado. Entonces ahora esto reconoce el salmista reconoce que él es pecador y que Israel también tiene pecado. Entonces, pero le está diciendo a Dios, Dios, algún día tú nos vas a redimir los pecados, nos vas a redimir a Israel de todos sus pecados, se los va a quitar algún día. Entonces, en la primera parte, el salmista le dice, pero tú vas a perdonar el pecado, tú perdonas el pecado, Jehová. Y en la otra parte le dice, un día tú los vas a redimir los pecados. Está diciendo que Él va a perdonar y un día llegará a quitar todo el pecado de Israel. Lo va a redimir es que lo va a quitar, va a hacer una obra para que Israel ya no sea más pecador. Entonces eso lo dice el salmista en este salmo y es un salmo de confesión, reconocimiento de pecado. Por eso le dice, Jehová, soy pecador, tengo pecado y todo Israel tiene pecado también con nosotros. Entonces, ¿qué dice el salmista? Dice, primero reconoce que también le pregunta, Jehová, ¿quién podrá mantenerse delante de ti? Lo que le está diciendo es, si tú miras a los pecados, si tú detectas el pecado, ¿quién en la tierra no tiene pecado? ¿Quién podrá mantenerse delante de ti sin pecado? Entonces, pero vino uno que nació sin pecado. Justamente vino uno que nació por la obra del Espíritu Santo, que cuando vino a la tierra es el único al que Dios podía mirar y estar exento del pecado, estar libre del pecado. ¿Quién era? El Señor Jesús. El Señor Jesús está exento del pecado. El Señor Jesús es el único que nació sin pecado, por eso el Señor Jesús no cometió delitos. Por eso el Señor Jesús pudo cumplir la ley, porque Él no tiene la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa se transmite desde el hombre. Y como Jesús nació fue por la obra del Espíritu Santo, Él nace sin el pecado. El Señor Jesús nace sin el pecado. Entonces, del resto, todos los hombres que hay en la tierra somos pecadores. Todos los hombres que hay en la tierra tenemos la naturaleza del pecado. Y por eso hay la inclinación a cometer los delitos, todos. Y por eso todos debemos confesar hoy que así como confesó este hombre, este salmista que confesó que Jehová es el único que puede perdonar los pecados. Dijo, Jehová, reconozco que en ti hay perdón, tú eres el único que puede perdonar. Pero también confesó una segunda parte, Dios, tú eres el único que puede redimir el pecado. Entonces el salmista dice, Jehová, tú puedes perdonar el pecado y redimir el pecado. Son dos cosas diferentes. Tú puedes perdonar el pecado y redimir el pecado. Entonces hoy nosotros también debemos decirle al Padre que Él es el único que puede perdonar el pecado, pero por medio de quién perdona el pecado. Dios.
Y hay alguien por medio que perdona el pecado, y es por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, nuestro Padre ha perdonado todos los pecados, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Entonces, el salmista le está diciendo: Jehová, yo reconozco primero que soy pecador, segundo que Israel es pecador, pero también confesamos que tú eres el que perdona el pecado y que tú un día nos vas a redimir del pecado. Entonces, ese día llegó, pero no llegó solo para Israel, gracias al Padre, que la redención de pecados no fue solo para Israel. La redención de pecado fue para toda la humanidad, para todos los descendientes de Adán, de Noé, para toda la humanidad. Entonces nosotros damos gracias a nuestro Padre porque vino el perdón de los pecados a la humanidad. ¿Y cómo vino el perdón de los pecados? El perdón de los pecados vino en Cristo Jesús, vino en la persona de Jesús. El perdón vino a través de la obra que Jesús hizo en la cruz, porque recuerde que Israel había sido enseñada que para quitar el pecado, para expiar el pecado, tenía que ofrecer un cordero, ofrecer la sangre de un cordero. Entonces Israel entendía de hace muchos tiempos que a través de la sangre del cordero, la muerte del cordero, el holocausto del cordero, se perdonaba o se expiaba el pecado. Dios expiaba ese pecado, borraba ese pecado para que la persona siguiera recibiendo la gracia de Dios. Entonces Israel, el salmista llega acá y dice: pero aunque hemos sacrificado muchos corderos, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Aunque se han sacrificado tantos corderos, el pecado sigue. Entonces lo que el salmista reconoce es que el derramamiento de la sangre de los corderos, que los muchos sacrificios que habían hecho desde Moisés hasta el salmista, no les había podido quitar el pecado. Entonces el salmista encuentra una verdad y por eso clama en lo profundo. Dice: Señor, tengo un clamor en lo profundo. Israel es pecado, yo tengo pecado. Y él va a orar ya por él y por Israel, por algo íntimo, ya no por los enemigos. Ya no está orando: quítanos a los filisteos, quítanos a Moab, quítanos a los cananeos, quítanos a los opresores. Ya no está hablando de un enemigo externo. Acá está hablando del principal enemigo. Dice: hay un enemigo adentro que es el pecado. Somos pecadores, pero Israel también es pecadora. Dice Israel: esperen Jehová, Israel, porque Jehová nos va a quitar el pecado. Ese que dice el salmista reconoce que Dios perdona el pecado y que Dios quita el pecado, pero dice: un día, Israel, Dios nos quitará el pecado, Dios nos va a redimir de todos los pecados, pero ese día llegó a través de la persona de Jesús. La redención de Israel y del mundo llegó a través de Cristo. Entonces, ¿qué debo conocer en este salmo y conocer hoy para nuestra vida de fe? Que todos somos pecadores cuando nacemos. Cuando nacemos en la carne y la sangre, todos nacemos en el pecado, porque Adán nos hizo pecadores a todos. Todos nacemos hecho pecado. Un bebé que acaba de nacer, ya ese bebé es pecador, él tiene el pecado dentro. Solamente que todavía no ha hecho delitos porque no tiene conciencia, pero él ya en constitución es pecado, ya en constitución tiene el pecado en su carne y en su sangre. Entonces todos tenemos esta confesión que reconocer que nosotros somos pecado, que tenemos pecado y que tenemos delitos. Pero debemos hacer la confesión que hizo este salmista: reconoció que Jehová perdona el pecado. Dice: Jehová, en ti hay perdón. Entonces todos los delitos los perdona el Padre Celestial. Él perdona las obras que hemos hecho por medio del pecado. En Él nos perdona, por eso hay perdón. El Padre perdona cualquier obra que ha hecho cualquier humano, la perdona. Lo único que no perdona por allá fue que nos dijo la blasfemia al Espíritu Santo, pero eso ya, la blasfemia del Espíritu Santo viene directamente de Satanás, no de la persona. La persona normalmente es lo que es preso de los delitos. Es que dice el salmista dice: Jehová, en ti hay perdón. Dice: Jehová perdona los pecados. Entonces lo que debemos dar gracias a nuestro Padre Celestial en este día es que Él ya perdonó nuestro pecado y perdonó nuestros delitos. Ya el Señor, el Padre, nos los perdonó por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se hacía la obra de expiación de pecado? Haciendo los sacrificios de corderos.
sacrificando el cordero, llevándolo al sacerdote, colocando las manos sobre el cordero, le traspasaba su pecado al cordero, moría el cordero, salía inocente y libre el que llevó el cordero. Entonces, a través de esa sombra, Dios iba mostrando lo que iba a ser en realidad. ¿Y cuál iba a ser la realidad? La que Juan, el profeta, dijo. Juan dijo que cuando él vio a Jesús, dice que vio como descendía en forma de paloma el Espíritu Santo sobre él. Dice, quien me envió a bautizar, porque a Juan no lo envió a bautizar el papá Zacarías, a Juan no lo envió a bautizar los sacerdotes, porque incluso estaban molestos con él porque él estaba colocándose unas cosas que la ley considera inmundas, como el cuero de camello, estaba comiendo langostas, miel silvestre, estaba por allí semidesnudo en el desierto. Eran cosas que el gremio sacerdotal no veía con buenos ojos, porque para el gremio sacerdotal Juan se había descarriado, Juan se había desviado, se había salido de los protocolos de los sacerdotes. Incluso ya su nombre era una desviación para el gremio sacerdotal, para los que mataron a Jesús. Esos mismos que no aprobaron a Juan, pues fueron los que no aprobaron a Jesús y finalmente mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan, incluso su nombre llegó a ser contradictorio a la ley, a las leyes de la tradición de los judíos. El mismo nombre del profeta Juan llegó a ser extraño para ellos, porque no esperarían que un sacerdote de la línea sacerdotal tuviera un nombre gentil, un nombre pagano. Y eso fue lo que le dijo el ángel al papá Zacarías, y le dijo: tú tendrás un hijo, el nombre de él no será como todos los nombres que tienen en línea, nombres hebreos, sino tendrá un nombre gentil, él se llamará Juan. Entonces desde allí empieza ese niño a saber de que ese niño venía a anunciar un cambio, ya el mismo profeta Juan. Y por eso el profeta Juan, que antes de ser profeta, pues era de la línea sacerdotal. Como su papá era sacerdote, pues él también estaba destinado a la línea del sacerdocio. Pero él renunció al sacerdocio, renunció al templo, para irse a hacer la voluntad de Dios en un desierto de una manera totalmente nueva, haciendo algo nuevo. Porque en el templo, en el tabernáculo, solamente lavaban las manos y los pies. Él se fue a lavarlos completamente en el río Jordán. Por eso dice: el que me mandó a bautizar. Pero a Juan no lo mandó a bautizar Zacarías, porque además Zacarías quedó mudo hasta que Juan nació. A Juan no lo mandaron a bautizar los sacerdotes. Fue el mismo Jehová que le dio la orden a Juan de ir a bautizar hasta el día que presentara el Cordero de Dios. Entonces por eso Juan está narrando, y Juan dice: el que me envió a bautizar me dijo que un día iba a estar delante de mí el que quita el pecado del mundo. Entonces un día Juan, bautizando a Jesús, al Señor Jesús, dice que vio cómo descendía el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y recibió el testimonio de que él era el Hijo de Dios, y lo confesó y lo presentó a todos los que estaban en el Jordán, y dijo: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Salmo 130, la respuesta al Salmo 130 está en las palabras de Juan en el Nuevo Testamento. Cuando Juan dice que aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se responde el Salmo 130. ¿Por qué? Porque el salmista aquí está diciendo: esperaré en Jehová cuando Jehová perdone definitivamente el pecado, quitándolo completo. Y eso se hizo cuando vino el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque los demás corderos eran los corderos de ellos. Era el cordero de la persona que llevaba su tabernáculo. Era el cordero de cada uno de ellos. Era su cordero, pero no era el Cordero de Dios. Hasta que Dios mismo fue el que trajo su cordero. Dios dijo: yo traigo el mío para que ya no sacrifiquen el de ustedes. Yo traigo el mío para que ya no haya más sacrificio de corderos. Yo traigo el mío para poder resolver el verdadero problema. ¿Por qué? Porque ¿cuántos corderos se habían podido derramar desde Moisés, el día de la Pascua, hasta este salmista? Miles de corderos. Pero ningún cordero, ni ningún derramamiento de sangre del cordero había podido quitar el pecado. Entonces ellos seguían con el pecado, y por eso seguían cometiendo delitos y seguían matando corderos, seguían cometiendo delitos, seguían matando corderos. ¿Por qué? Porque aquí el salmista se dio cuenta que el problema
no se solucionaba con los corderitos, que el problema no se solucionaba matando al cordero y sacándole la sangre y llevándolo allí, porque el problema seguía. ¿Cuál era el problema? El pecado está en el hombre es pecador. Y también reconoció que debajo del sol no hay ningún hombre que esté sin pecado. Reconoció que no hay ningún hombre que esté libre del pecado. Por eso cuando Jesús vino le dijo a los hombres, tire la piedra, o el que esté libre de pecado, que tire la piedra. Y todos no tiraron la piedra. ¿Por qué? Porque todos tienen pecado. Entonces lo mismo está diciendo ese salmista. Todos los que nacemos después de Adán, nacemos con el pecado por dentro. ¿Y cómo se manifiesta el pecado por dentro? Por delitos. Por eso salen los delitos. Y no hay, toda persona ha cometido delitos. Todos hemos cometido delitos. Conscientes o inconscientes, cometemos los delitos. Eso es como la mente. Todos nacemos con la mente. Y la mente, aunque usted la tenga, no la puede controlar. Porque usted y yo tenemos la mente y hay pensamientos que sí son conscientes, pero hay pensamientos que son inconscientes, por ejemplo, cuando dormimos. Usted no planea soñar algo, usted no planea tener una pesadilla. Hay cosas inconscientes que salen por tu órgano. Lo mismo, por tener el pecado dentro, el pecado es inconsciente y consciente. Se da en las dos formas, o sea que todos cometemos delitos, conscientes o inconscientes. ¿Por qué? Porque tenemos la fábrica del pecado aquí en nuestra carne. Cuando el hombre comió en el Edén, el hombre comió pecado y muerte. El pecado entró a la carne del hombre y la muerte entró a la sangre. Por eso la muerte está en la sangre nuestra y el pecado está en la carne nuestra. Por eso esos dos enemigos de la humanidad se quedaron encerrados dentro cuando Adán comió. La muerte está en la sangre y el pecado está en la carne. Desde allí todos los hombres cometen delitos. Por eso el primero que cometió delito fue Caín, hijo de Adán. Adán tuvo un hijo llamado Caín. Caín fue el primero que manifestó el pecado, la maldad individual, y mató a su propio hermano. Luego mintió que no lo había matado. Luego huyó delante de Dios. Entonces el delito empezó a entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque todos tienen la fábrica, la semilla, se llama el pecado. Entonces por eso un niño que acaba de nacer, él ya tiene el pecado, solo que él todavía no ha cometido delitos, pero en la medida que crezca, él cometerá los delitos. Él ya empezará a darle rabia cuando le quitan el tetero, él ya empezará a darle enojo, a tener rabia, mal carácter, de pronto a morder a otro niño, querer mentir. ¿Por qué? Porque esos son los frutos del pecado. Los frutos del pecado son los delitos. El árbol se llama pecado y el fruto se llaman delitos. Y todos hemos cometido delitos conscientes e inconscientes. Entonces lo primero que hay que reconocer es esa verdad. Adán me dejó pecador. Y por eso nadie se puede presentar delante de Dios diciendo que no ha pecado, que no tiene delito, porque miente. ¿Por qué? Porque la verdad que dice, todos somos pecadores, todos. ¿Y por qué somos pecadores? Porque tenemos esa genética, ese gen, esa naturaleza, nos lo incorporó el primer hombre, Adán, no Dios. Porque Dios hizo a Adán exento del pecado, Dios hizo a Adán libre del pecado. Adán era el primero que no tenía pecado. Pero después de Adán, en la transgresión, en el engaño en el Edén, todos contenemos el pecado por dentro, porque el pecado no es una acción, el pecado es una naturaleza. El pecado no es un acto, es una naturaleza que tiene la persona, que lo lleva a hacer delito, lo lleva a mentir, lo lleva a tener malos pensamientos, lo lleva a tener malos sentimientos, odio, rencor, venganza, le quiero devolver mal por mal, ¿por qué me hizo eso? Yo me quiero vengar. Todos esos son los delitos que vienen de la naturaleza del pecado. La tristeza, la depresión, la duda, la incredulidad, no creer en Dios, todos esos son delitos. Solo que unos delitos se ven más gravosos, unos se ven menos, pero todos esos son delitos. Dudar, mentir, robar, matar, asesinar, todos esos son delitos que vienen de nuestra naturaleza, la carne. ¿Verdad? No hacer el bien también es delito. Dice, no, pero yo no hago nada malo, pero no hacer el bien también es delito, lo dice la escritura. Sabiendo hacer el bien y no hacerlo es considerado delito. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? El escritor está reconociendo el gigante que tiene. Te está viendo que por tantos siglos la sangre de sus corderos no resolvieron el problema. Que la sangre de los corderitos que ellos tenían en sus corrales, que ellos trataban muy bien para que fuera el mejor corderito, la mejor sangre, sin defecto y sin mancha, no alcanzaba
para quitar el pecado globalmente Israel. Israel seguía con el problema del pecado. Por lo tanto, Israel seguía cometiendo delitos delante de él. Entonces el salmista se dio cuenta diciendo: la sangre de los corderos no nos ha podido quitar el pecado de Dios. Cuando tú nos vas a hacer un perdón total y nos quitas este mal del pecado, cuando tú vas a redimir a Israel de los pecados, un día tú lo vas a hacer. Y ese día se cumplió muchos siglos también después, cuando viene el Cordero de Dios. Dios dice, le respondiste al salmista: sí, yo un día voy a hacer un perdón, pero no solo a Israel, voy a perdonar a todos los que tienen pecado. ¿Y quiénes son todos los que tenemos pecado? No solo Israel tiene pecado, todas las naciones de la tierra tenemos el pecado. Entonces el día que Dios dijo que Él iba a perdonar el pecado y lo iba a quitar, lo hizo con Jesús, su Hijo. Lo hizo Él trayendo un cordero desde su casa. Él mismo trajo el cordero. Allí se cumplió la palabra de Abraham que dijo: Dios proveerá el cordero. Entonces Dios proveyó el cordero. Por eso dice Juan: el que me envió a bautizar me dijo que cuando yo esté bautizando descienda sobre él el Espíritu. Él es el Cordero de Dios que quitará el pecado, no de Israel, del mundo. Entonces el Cordero que Dios envió es universal. El Cordero que Dios envió no es territorial, no es nacional. Israel esperaba que Dios le quitara el pecado solo a ellos, pero Dios no le quitó el pecado solo a ellos, Él le quitó el pecado a toda la humanidad, a toda la descendencia de Adán. Por eso la salvación es para todas las naciones. Por eso el perdón y la reconciliación con Dios es para todo el mundo, para todas las personas de la tierra. Dios les ofreció su perdón de pecados y le ofreció la redención. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es el perdón de Dios, otra cosa es la redención de Dios. Pero en Cristo se efectuaron las dos cosas. En Cristo Dios mostró su perdón para nosotros y en el mismo Cristo Dios ejecutó la redención. ¿Cómo? Pues ejecutándolo a Él, sacándole la sangre a Él para presentársela a sí mismo. Entonces Dios proveyó el Cordero que salva a toda la humanidad. Y por eso Juan, que Dios lo sacó del sacerdocio, lo llevó a parte del templo, porque Juan estaba destinado a predicar en el templo. Juan estaba destinado a enseñar en el templo, a solo Israel. Pero Dios lo sacó al desierto, al río Jordán, para enseñarle a todos los que pasaban, al mundo completo. Por eso Juan viene y anuncia, y cuando Jesús viene le dice: no hay un profeta más grande que tú. Tú eres más grande que el profeta Samuel, tú eres más grande que el profeta Elías, tú eres más grande que el profeta Eliseo, tú eres más grande que los profetas Isaías, que el profeta Zacarías, tú eres más grande que todos los profetas. ¿Por qué? Porque lo que hizo Juan es mayor, porque Juan le presentó la solución verdadera a todo el mundo. Entonces por eso él es más grande que los demás profetas. Porque aunque Eliseo resucite el niño va a seguir con pecado. El niño pronto iba a cometer delitos. Aunque Eliseo haga que el veneno de la olla se quite, ellos no van a morir por el veneno porque Eliseo se lo quitó, pero ellos van a seguir cometiendo delitos. Elías, aunque traiga lluvia y la gente vuelva a bañarse, vuelva a tomar agua porque la lluvia se había ido, vuelva a recuperar el agua, la gente va a seguir cometiendo delitos, porque todo lo que hicieron ellos no soluciona el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? El día que Adán comió en el Edén nos dejó con el pecado por dentro, y Elías no pudo anunciar que el pecado se quitaba. Hizo milagros, pero la gente seguiría con pecado. Ellos anunciaban que Israel volvería a tomar la ciudad, volvería a tomar las puertas. Sí, la tomaron, pero seguía con pecado, seguía cometiendo delitos. Pero Juan, que no hizo ningún milagro, Juan no hizo ninguna obra tan maravillosa, tan llamativa a los ojos, dio un mensaje. Y el mensaje de Juan es real, completo y verdadero y perfecto. ¿Por qué? Porque Juan dijo: la solución llegó a toda la humanidad, no solo a Israel. Llegó la solución genuina, la solución completa. Viene el perdón total de pecados y la redención absoluta de pecados. ¿Cómo? A través de esta persona, porque Dios la envía para ser un cordero humano, o el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, no solo Israel. Y no solamente viene a hacer el perdón de Dios por los hombres, viene a hacer la redención. Él mismo, en Él se efectúan las dos cosas: el perdón y la redención de pecados. ¿De qué manera?
Pues de la manera como se le hacía al cordero. ¿Qué había que hacer con el cordero? Lo primero que había que hacer es cargarle los pecados del pecador, del delincuente, del infractor, cargárselos al corderito que se veía inocente, que no se tenía pecado, que no tenía delitos. Entonces lo mismo ahora debemos hacer nosotros. Nosotros debemos cargarle nuestros pecados al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Nosotros le pasamos nuestros delitos al que no los tiene, porque Él no tiene delito. Porque Él no cometió delitos, porque Él no tiene pecado. Entonces nosotros todos, entonces en Israel, porque Él era sombra, porque esta persona decía, yo traigo mi cordero. Él le colocaba las manos a ese cordero, a este. Pero el otro vecino traía su otro cordero y él le colocaba las manos a otro cordero. Entonces los pecados los recibía individualmente, cada corderito recibía el pecado de la persona, porque la persona decía, este es mi cordero, y mi cordero me quita el pecado porque yo se los paso. Pero el pecado lo recibían distintos corderos. Entonces muchos corderos recibían pecados personales, delitos personales. Y la muerte de muchos corderos, se mataban muchos corderos por muchas personas que presentaban el cordero para expiar su delito. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, un solo cordero recibió la mano de todos los habitantes de la tierra. Un solo cordero le fue cargado el pecado de todos. En el antiguo pacto, a un corderito animal solo aguantaba con el pecado de una persona. No daba para más ese corderito. O sea, lo que Dios está diciendo, Israel, esos corderitos que por ahora van a ser la sombra, solo resiste el pecado de uno. Entonces toca matar muchos corderos. Y como ese cordero no quita el pecado, vas a tener que matar su especie por muchos siglos hasta que ustedes tengan el pecado. Entonces por eso ellos mataron muchos corderos. Ellos ofrecieron muchos corderos que los hacían condenados, los hacían culpables. Ahora yo, que soy el pecador, yo soy el delincuente, le paso mi delito a este cordero que nació siendo un cordero y que no tiene la culpa de mi delito. Y él se lo pasaba al cordero. Pero el problema era que primero solamente era un cordero para una persona. Entonces tocaba ofrecer muchos corderos. Dos, que el cordero, la sangre del cordero animal, de la oveja, no tenía el poder de quitarle el pecado a la persona. Entonces por eso la persona, aunque sí, en ese momento Dios le borraba el pecado, él volvía a cometer delitos más adelante. Incluso saliendo del tabernáculo volvía a cometer delitos. Y él tendría que volver otra vez a llevar otro cordero para expiar sus pecados. Y así Israel, aunque Israel luego también un día se reunía para entre todos llevar un cordero de expiación nacional, pero era solo para la nación de Israel, no era para todas las naciones. Entonces, si no, cada nación debería llevar un cordero, pero era un cordero para cada persona y no tenía el poder de redimir el pecado. Entonces, cuando viene Cristo, Juan dice, el que me envió a bautizar me dijo. Pero como a Juan no le creían los sacerdotes, ¿por qué? Porque lo veían extraño, vestía diferente, él se quitó el pectoral, se quitó las túnicas de lino fino, se puso un pelo de camello que para la ley era inmunda. Entonces obviamente que a Juan, el mismo gremio sacerdotal, no le creía su mensaje, porque él no se vestía como ellos, no comía como ellos, no andaba en el lugar donde debían andar los sacerdotes. Él se fue para donde el río Jordán, donde se bañan los pecadores, porque recuerden que en el río Jordán es donde más se buscaban sanidades. Allá se le quitó la lepra al leproso, porque era un río no limpio, era más un río donde iba la gente como a limpiarse y purificarse. Entonces él se fue a un lugar lejos del templo, lejos donde estaba el gremio sacerdotal, incluso lejos donde estaba su padre, porque su padre era ministro del templo del tiempo de él. Pero él se fue de allí. Dios dice que Dios lo sacó. Dios le dijo, el que me envió. ¿Quién lo envió? Dios el Padre. Le dijo, vas a salir del templo para anunciarlo aparte. ¿Por qué? Porque el cordero que tú vas a presentar no es para la casa de Israel solamente. Eso era el mensaje. El cordero que yo voy a enviar, mi cordero, no el de ustedes, el mío, yo se lo voy a dar a todas las naciones de la tierra. Entonces los sacerdotes no le fue dado ese mensaje, porque Israel siempre pensó que todo era solo para ellos. Pero Dios dijo, el día que yo traiga mi cordero, va a ser para que todos se beneficien del cordero, no solo Israel, todas las naciones de la tierra, todas las personas del mundo se van a beneficiar con mi cordero.
Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora todos los habitantes de la tierra? Incluso Israel. Israel debe aceptar su cordero. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo a través de este salmo: un día vendrá la redención de los pecados de Israel. Entonces, porque ya sabían que los corderitos no quitan el pecado. La sangre de los corderos de oveja no quitaba el pecado. Tendría que venir una sangre que tuviera el poder de quitar el pecado para siempre, para que ya no se maten más corderos. Entonces Dios un día trajo la solución, trajo la sangre divina, la sangre del cielo, la sangre de su Hijo, una sangre divina de su propio Hijo, y la ofreció para quitar el pecado. Entonces lo presentó como cordero, cordero universal, cordero de la tierra. Entonces Dios le dijo: este es el cordero, dijo Juan, que quita el pecado del mundo, y en el mundo estamos todos. Entonces Israel también necesita la sangre de este cordero. Israel necesita ponerle las manos a este cordero, como todas las naciones de la tierra. Solamente que como el que dio el mensaje era Juan, sacerdote como excluido, como expulsado de la sinagoga, como que saquémoslo fuera porque está hereje, no está haciendo como nosotros hacemos, no se está colocando las vestiduras, está fuera del templo, está como loco ese Juan. Pues tampoco Israel le creyó el mensaje a Juan, el mensajero. El Israel fue el único que no le puso las manos a ese cordero. Sí se las puso, pero para matarlo solamente, no para recibir el beneficio. Entonces, porque el mensajero de su pueblo no recibió el mensaje. Entonces, por eso Israel no aceptó que ese sea el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Israel no aceptó que ese sea el Mesías que Dios dijo que había mandado a la tierra para traer la paz. No lo aceptó. ¿Por qué? Porque su mensajero tampoco era aceptado. Ahora, cuando Jesús está delante de Juan, Juan da testimonio. Juan dice: he aquí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que yo ya no tengo que buscar un cordero en mi casa. Dios mandó uno de su casa, y lo que yo tengo que venir es y ponerle mis pecados a él. Entonces ahora un cordero que Dios diseñó tenía la capacidad de recibir el pecado de todos los miles de millones de personas que han estado en este planeta. Ese cordero se aguanta con todo el pecado. Incluso es tan grande este cordero, el poder que tiene, que también recibe el pecado de los que no han nacido, y de los millones que faltan por nacer pueden venir a tocar este cordero. Porque cuando le pongan las manos a este cordero, a ese cordero le cabe el pecado de toda la humanidad, de la que ya vivió, de la que está viviendo y de la que ha de venir. Le cabe el pecado. Es como si el cordero fuera así un vaso, y yo le echo mi pecado y todavía le sobra espacio al cordero. Le caben más personas que le tiren su pecado. Entonces ya mi pecado lo tiramos dentro de este cordero. El tuyo y el mío está dentro de ese cordero. Por lo tanto, Dios te perdonó. ¿De qué manera nos perdonaba Dios? Dios te perdona cuando tú crees y va y le tira el pecado al cordero. Cuando tú dices: mi pecado se lo tiro a este cordero, allí Dios te perdona a ti por aceptar esa obra. Entonces Dios dice: como tú tiraste el pecado al cordero, ya no tienes el pecado, te perdono, ya eres mi hijo, no hay una enemistad, yo no tengo ira contra ti porque tú colocaste el pecado en el cordero. Entonces ahora el Cordero de Dios recibe el pecado de toda la humanidad. Y por eso quien dice: no, yo no tengo pecado ni delito, yo no tengo necesidad de ir a tirar el pecado dentro de este cordero, pues se condena a sí mismo, porque sí él tiene pecado, sí él tiene delitos, conscientes e inconscientes. Tenemos delito, tenemos pecado. Y todo hombre, por muy poderoso que sea, por muy piadoso, por muy puro que se crea, tiene que ir a colocar su pecado aquí en el Cordero de Dios y decirle: ¿y cuál es el Cordero de Dios? Pues cuando Juan estaba en el Jordán dijo: Jesús es el Cordero de Dios. Este, sobre quien descendió el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios que viene como Cordero de Dios a quitarle el pecado al mundo. No solo a Israel, solo que Israel no le creyó al mensajero, por lo tanto Israel no aceptó que ese fuera el cordero en el que ellos podían poner el pecado, y por eso sigue una parte de Israel, no toda, sigue sacrificando corderos hasta el día de hoy, corderos que no tienen el poder de recibir todos los pecados y tampoco de redimir el pecado, de quitarlo. Pero este cordero sí perdona los pecados de todos, y con su sangre tiene un favor. ¿Por qué? Porque cuando el pecador
iba y llevaba su cordero y le ponía las manos, él le daba su pecado al cordero, pero el cordero no le daba nada a él. La persona le daba un mal al cordero. Yo le transferí un mal a ese corderito, porque ese corderito está destinado a vivir. Ese corderito, por la orden de Dios, está destinado a fructificar, multiplicar, reproducirse, comer más pasto y tener más hijos, más crías, a vivir plenamente. Pero yo le transfería un mal que lo llevaba a la muerte. Yo le transfería un pecado, un delito que lo llevaba a morir y a ser quemado. Ese cordero no tenía la culpa de esa desgracia, yo se la colocaba a él. Pero cuando yo le colocaba mis manos por transferencia en la cabeza al cordero, yo le transfería al cordero, pero el cordero, como no tiene manos, no me transfería nada a mí. Es cuando viene Cristo Jesús, como Cristo Jesús sí tiene manos, entonces es un intercambio. Yo le pongo las manos a mi cordero, que es Cristo, ¿verdad? Yo le pongo las manos a Cristo y yo le pasé mi desgracia, mi condena, mi mal, se lo pasé a él y él lo recibió. Pero como mi cordero tiene manos, porque es humano, es persona, él también me puso las manos a mí. Entonces ahora Cristo me transfiere lo que él tiene a mí. Entonces cuando yo vengo ante el cordero que trajo Dios, yo vengo y le entrego mi pecado y lo hago al pecador. Pero como mi cordero es divino, es santo, es el Hijo de Dios y él tiene manos, él me las puso a mí y me devolvió santo. Entonces ya por eso ya no vuelves a ser pecador y ya no tienes necesidad de volver a poner las manos por delito y pecado, porque el día que tú viniste y le pusiste las manos a tu cordero, también tu cordero te puso a ti las manos, la de él. Y él, lo que te transfirió a ti es mayor que lo que tú le transfiriste a él. ¿Qué le transferí yo a él? Mi pecado, pero él me transfirió a mí la santidad, el Espíritu de Dios. Entonces ahora, cuando yo fui donde él, yo fui pecador y lo hice al pecador, pero cuando yo fui a él me hizo santo Hijo de Dios. Entonces por eso desde ahí, en ese momento, tú ya no eres pecador. Ya tú, ese día dejaste de ser pecado. Tú eres Hijo de Dios y tienes el Espíritu y la naturaleza de Dios. Por lo tanto, ya no necesitas todas las veces ir a colocar las manos sobre el cordero, porque es una vez y para siempre. Esa era la debilidad que tenía el cordero antiguo, que el cordero antiguo no te podía dar nada a ti. Tú le dabas una desgracia a él, pero él no te podía dar un beneficio a ti, solo que morir y medio borrar allí, pero el pecado seguía dentro de la persona, porque no se quitaba. Pero mi cordero tiene manos, mi cordero tiene boca, tiene palabra, mi cordero ve, mi cordero se vino y me transfirió él a mí. Entonces no solamente cuando vino Cristo Jesús todos le pusimos la mano, todos le pusimos los pecados, le cargamos los delitos, sino que también nuestro cordero sopló sobre todos nosotros lo que él tiene por dentro y nos dio para santificarnos y cambiarnos la constitución. Pero ya no somos pecadores, somos hechos hijos de Dios. Eso es lo que estaba anunciando el salmista, que no se pudo hacer en el antiguo pacto. Los muchos corderos no lograron quitar el pecado de Israel ni el salmista. Se necesitaba una sangre más potente, más poderosa que la sangre de la oveja, porque eso era figura y sombra de lo que había de venir. Son las fotos para cuando viniera el Señor Jesús. Entonces por eso Juan dice, un día, dice el salmista, un día va a venir la redención de pecados, un día va a venir el perdón absoluto de todo el pecado. Ese día llegó en Jesús. Por eso Jesús vino para perdonar los pecados de la humanidad delante de Dios. Él es nuestro perdón. Por medio de Cristo, tú y yo hemos sido perdonados delante de Dios. Por eso ya tú no puedes considerarse culpable, acusado, porque ya Él te perdonó todos los delitos. Por muy grandes, por muy pequeños que hemos hecho delitos, Él ya nos perdonó en su sangre. Lo que yo tengo que es confesar y llevar al Hijo de Dios mi delito, mi pecado, y declarar que Él es mi Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Él es mi Redentor. ¿Por qué Redentor? Porque me redime. Por eso se llama redención. ¿Qué hace? Me quita y me vuelve a la condición original. ¿A cuál condición? A no ser pecador. Ya hoy nosotros, los que hemos recibido a Cristo, no somos pecadores. Los que tenemos el Espíritu Santo no somos pecadores. Ahora somos hijos de Dios, que tenemos la naturaleza santa del Señor. Entonces por eso en Cristo Jesús se efectuó el perdón y se efectuó la redención. Cristo Jesús es nuestro Redentor a través de Él. Entonces, pero Israel no aceptó al mensajero ni aceptó el día que vino el Cordero de Dios por ahora.
pero ellos lo van a aceptar finalmente. Pero ya la iglesia, el mundo, si creímos, todos los demás, porque a Juan tuvo un público que sí le creyó, Juan tuvo un público que le creyó el mensaje. Nosotros somos de ese público, de los que estaban allí junto con Juan, somos de eso, de creer. Lo que Juan dijo, nosotros lo creemos. Lo que decían los sacerdotes que estaban en el templo, nosotros no creemos eso, creemos lo que dijo Juan, el que estaba fuera del templo. ¿Y qué dijo Juan, que el que estaba fuera del templo? Que el cordero no era el que seguían llevando al templo, que el cordero era el que vino en el Jordán, uno y para siempre, una vez y para siempre. Entonces por eso los sacerdotes que seguían en el templo, vestiditos con pectoral, con las túnicas, ellos decían que es este cordero, el hijo de la oveja, el que debía seguirse trayendo. Pero Juan dijo no, el cordero que ya viene, enviado por Dios, es este, Jesús es el cordero de Dios. Y nosotros le creímos a Juan, del que Jesús dijo que es más grande que todos los profetas. Nosotros le creímos a ese profeta, al profeta Juan. Entonces por eso nosotros nos hemos asido del cordero. Si este cordero, si es de Dios, es para mí. Lo necesito a mi cordero, que es de Cristo, porque por medio de Cristo yo tengo el perdón de Dios y la redención del pecado, porque su sangre es tan poderosa que me quita el pecado, me perdona el pecado. La del corderito de la oveja no me quita el pecado, porque el cordero de la oveja tiene patas y no te puede tocar, no te puede transferir, porque el cordero de la oveja tiene naturaleza animal, no divina. Pero mi cordero, que Jesús, Él tiene las dos naturalezas, Él es divino y es humano, y me transfirió la naturaleza divina para que yo deje de ser pecador. Y por eso ahora todos nosotros, los que hemos tocado al Cordero de Dios, nos hemos constituido hechos hijos de Dios. Y le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque en este día tenemos el Cordero de Dios, tenemos el Redentor con nosotros. Él es nuestro Cordero, Él es nuestro Redentor y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros creemos a lo que Juan el Bautista dijo, que ese, el que se bautizó en el Jordán y sobre el cual descendió el Espíritu como paloma, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es el que nos pudo reconciliar con Dios. Por lo tanto ya Dios no es mi enemigo, yo no soy su enemigo, yo soy hijo y familia de Dios, y la bendición de Dios está para ti, está para mí. Y ahora tenemos una buena noticia, que es que ya no, Él no nos ve como pecadores, porque Él acepta lo que el Hijo nos mandó a nosotros. ¿Qué nos mandó? El Espíritu Santo. Y por eso ahora nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, Él nos constituye hijo de Dios, nos considera hijo de Dios. Bendecimos a nuestro Padre, amada Iglesia, en esta mañana por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque tenemos nuestro Redentor con nosotros. Lo bendecimos y le damos gracias a nuestro Padre. Por eso tú eres salvo en Cristo, tú estás redimido del pecado en Cristo, y por eso nos quedamos con Cristo. Nos quedamos con el mensaje del sacerdote que está fuera del templo, no el que estaba dentro del templo. Nos quedamos con el mensaje de Juan, el que Jesús dijo que era más grande que todos los demás profetas, es más grande que los demás sacerdotes, porque Juan anunció la verdadera solución del mundo. Todos debemos ir a ese Cordero, tocarlo y pasarle mis pecados, al Cordero de Dios llamado Jesús, el Hijo de Dios, en quien está el Espíritu Santo y la divinidad de Dios. Amada Iglesia, bendecimos a nuestro Padre maravilloso, le damos gracias, y bendecidos sean todos ustedes en este día. Paz y gracia y luz sobre la casa de Agui, sobre la casa de Paltiel, paz y gracia sobre la casa de Lindy, paz y gracia sobre la casa y vida de Febe, paz y gracia y luz sobre la casa de Itiel, luz y gracia y paz allí sobre la casa de Gloria, paz y gracia y luz será sobre la casa de Sandiel, paz y luz y gracia será sobre la casa de Manuel, paz y gracia sobre la casa de Jonathan, paz y gracia sobre cada uno de ustedes, Alba Milena, paz y gracia sobre Susi, paz y gracia sobre cada persona que estuvo conectada, que está allí, Betzalel, paz y gracia sean sobre ustedes, paz, y mañana nos vemos en el nombre del Señor para seguir disfrutando de las maravillas de nuestro Cordero, el Hijo de Dios. Paz a todos, amados. Paz.